¿qué tal? Buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a un estudio más de nuestros grupos en hogar CCI. Es un honor para mí poder estar y compartir con ustedes de la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Recuerden que estamos con el tema un hogar, un grupo. Así que reúne a tu familia, las personas que están a tu alrededor y comencemos nuestro estudio. El tema para hoy es sabiduría para poner en práctica la palabra. Recuerden que hemos estado estudiando el libro de Santiago. La porción bíblica para estudiar el día de hoy es Santiago capítulo 1 del versículo 19 al 27. El propósito de este estudio es atender una serie de consejos que nos ofrece Santiago a manera de sabiduría de parte de Dios, que nos enseñará a poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Como creyentes deseamos por una u otra manera poner en práctica la palabra, poder hablarle a alguien más del Señor, poder cambiar nuestra manera de ser, poder perseverar en su palabra, pero se nos hace muy difícil, a pesar de que sabemos todas las bendiciones que la palabra de Dios trae a nuestras vidas. Se nos hace muy difícil hacerlo, ponerla en práctica. Acabamos olvidándola o dejando de lado. A veces se nos olvida incluso leer la palabra en un día, 2 días, 3 días, hasta una semana, pero queremos ser transformados, queremos ser limpios, queremos poder hablar de la palabra, pero no estamos teniendo comunión con el Señor en cuanto a palabra. No estamos teniendo esa relación con Él, no estamos escuchando su voz a través de la Biblia. Entonces Santiago nos da 5 consejos para ponerlo en práctica. Y el consejo número 1 es: estemos siempre listos para escuchar la palabra. En Santiago 1, 19 al 20 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Saber escuchar la palabra requiere que siempre estemos listos. Santiago lo señala cuando dice tengan presente. Saber escuchar la palabra también quiere decir que debemos callar. Debemos callar ante el Señor cuando estamos leyendo la Biblia, porque recuerden que este libro es Dios hablando en nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, es su espíritu llenándonos de Él. Entonces debemos callar ante su presencia, callar ante su voz, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué quiere de nosotros, y solo lo vamos a saber a través de su palabra. También debemos ser rápidos para poder ver de qué manera Dios nos quiere hablar. A veces un amigo publicó una imagen en su WhatsApp que era un versículo y a él solo le pareció bonito, pero Dios lo hizo para ti. Dios tal vez ese versículo tal vez es para ti de parte de Dios. Por eso debemos ser rápidos a la hora de escucharlo a Él. Debemos de ser rápidos para entender que es Él quien nos habla a través de su palabra. Siempre debemos estar listos para recibirla. De cualquier manera que llegue a nosotros, a la palabra de Dios llega a través de imágenes, de canciones, de estudios, Él siempre está tratando de hablarnos, Él siempre está hablándonos de diferentes maneras. Por eso debemos ser rápidos para entenderlo, para escucharlo cuando Él quiere hablarnos. Por otro lado, debemos ser lentos a la hora de querer hablar de la Biblia. Debemos hablarla despacio, debemos meditar en su palabra. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decirme? ¿A qué se refiere? A veces un versículo podría llamarnos mucho la atención, pero si lo estudiamos y vemos un concepto,
el contexto del versículo, vemos que es totalmente diferente a lo que pensábamos que era. Entonces por eso debemos de estudiar la palabra, de meditarla y así poder hablarla después. Debemos hacer nuestra la palabra. Y debemos ser lentos a la hora de molestarnos también, a la hora de enojarlo, porque así como hay promesas que en situaciones difíciles te dicen, vamos, tú puedes, el Señor está contigo, nada te faltará, sé fuerte, sé valiente, que yo voy a estar contigo. Así también está la otra parte que te dice, estás haciéndolo todo mal, necesitas cambiar, no es esto de la mejor manera, este es el mejor camino. Entonces debemos ser lentos para enojarnos cuando la palabra de reprensión llega a nuestra vida, porque hay palabra de reprensión. Entonces, en vez de molestarnos o de poner excusas, debemos aceptarla de la mejor manera. Por eso debemos ser lentos para el enojo y para hablar. El punto número 2 es: preparémonos para recibir la palabra con humildad. En Santiago 1:21 dice: por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, lo cual tiene poder para salvarles la vida. Santiago nos enseña que para poner en práctica la palabra de Dios, antes tenemos que recibirla. No podemos dar algo que no tenemos. No podemos hacer algo que no sabemos cómo hacerlo. Entonces debemos apropiarnos de su palabra y debemos de recibirla con humildad, despojarnos de todo lo malo que hay en nosotros, de toda esa suciedad, de toda inmundicia. ¿A quién le gusta vestir ropa sucia? A nadie le gusta vestir ropa sucia. Siempre tratamos de estar limpios, de vernos bien. Pues así como cambiamos nuestro exterior, también tiene que ser en nuestro interior. Sacar todo lo malo que hay dentro de nosotros. ¿Y cómo hacemos esto? Viniendo a su palabra y saber qué es lo sucio que hay en mí para poder sacarlo a través de Él, de su ayuda, porque no podemos hacer nada sin Él. Es Él cambiándonos, es Él limpiándonos, es Él moldeándonos a su imagen y semejanza. Bueno, ya nos hizo semejanza de santa, pero debemos llegar a la estatura del varón perfecto, dice la Biblia. Entonces, debemos despojarnos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Cuando nos quitamos estas vestiduras, estaremos listos para recibir la palabra con humildad. La palabra debe llegar a nosotros a un corazón limpio, porque la luz y la oscuridad nunca se han llevado bien y nunca se van a llevar bien. Debemos estar limpios y sin mancha para Él. Y pues esto, ¿cómo lo logramos? Como lo decía anteriormente, viniendo a Él día tras día, día tras día. Dice, pensemos en todo lo que vemos, leemos, escuchamos o conversamos a diario, y notaremos que en todo ello estamos expuestos a toda clase de inmundicia y de maldad. En todo nuestro alrededor, todo lo que vivimos, todo lo que miramos, estamos cerca de la inmundicia, somos vulnerables a ensuciarnos. Entonces debemos siempre estar atentos a lo que estamos haciendo, y el Señor nos va a ir guiando. Él nos guía y a través de su palabra, y de eso lo debemos estar listos, como decía el consejo número 1. El consejo número 3: no nos contentemos solo con escuchar la palabra. Santiago 1, del 22 al 24 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de cómo es.
Ahora Santiago nos da este otro consejo. No se trata solo de escuchar la palabra, se trata de ponerla en práctica. Y es que con mucha frecuencia nos contentamos, y hasta nos conformamos con solo escucharla. Vamos a la iglesia, nos sentamos a escuchar, hasta anotamos la prédica en un librito, pero solo queda ahí en eso, anotada en una libreta, y no llegó hasta nuestros corazones, no tocó nuestra vida. Y esto no es lo que el Señor quiere para nosotros, no está bien. Santiago grafica de manera brillante al que se asemeja esto de escuchar la palabra, pero no ponerla en práctica, cuando la compara con mirarse el rostro en un espejo y después irse y olvidarse enseguida de cómo es uno. Les voy a contar que en muchas ocasiones, cuando yo andaba en la calle, claro, cuando se podía, regresaba a casa y me veía en el espejo y andaba toda despeinada. Dice yo, ¿cómo pude haber andado así en la calle? Y siento que se asemeja a esta parte cuando dice que es como el que se ve y luego se va y se olvida de cómo es. A veces venimos al Señor todos despeinados y sucios porque no estamos viéndonos en el espejo, porque no estamos viendo cómo va nuestra vida, cómo van nuestros sentimientos, si está bien, si está mal, porque no venimos al espejo. El espejo es la palabra del Señor, y a veces andamos por ahí mucho tiempo despeinados, sucios, por no venir al espejo. Entonces, cuidado con andar por ahí despeinado, ¿verdad? El consejo número 4 es: perseveremos en la palabra. Santiago 1:25 nos dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Aquí Santiago nos aconseja perseverar en la palabra, es decir, ir 1, 2, 3, 4 y las veces que sea necesario venir a la palabra del Señor. Eso es perseverar. Poner en práctica la palabra, aunque nos equivoquemos, venir de nuevo y decir, ok, otra vez lo voy a intentar, me vuelvo a equivocar, lo vuelvo a intentar, y de esta manera el Espíritu Santo va cambiando, nos va haciendo vida la palabra en nosotros. El mantenernos constante es acercarnos a la palabra, hará que no olvidemos todo lo que hay en ella. Algunas maneras prácticas de lograr este acercamiento puede ser, aquí nos dan 9 maneras de cómo lograr ese acercamiento. La primera es la lectura diaria de la Biblia. Debería ser casi que una obligación para nosotros leer la palabra todos los días, pero es un privilegio más que una obligación. Entonces, hay muchas maneras. Ahora en este tiempo, tanta tecnología, hay en el teléfono aplicaciones en las que te recuerda, hasta te manda una notificación que te dice es hora de leer la palabra, y a veces ni así podemos leerla, pero es muy necesario. Hay planes en estas aplicaciones para leer la Biblia, un libro a la vez, la Biblia en un año, hay para leerla de a poquitos. Hay de diferentes maneras. Yo leo la de la Biblia en un año, y la verdad que solo son de 3 a 4 capítulos diarios, cosa que no es inalcanzable, ya que una serie podría durar, qué sé yo, semanas, y aún así tenemos tiempo para verla. Entonces, no es nada inalcanzable leer 3 o 4 capítulos de la Biblia diario, y es algo que nos va a dar mucho provecho. Vamos a entender mejor la palabra, vamos a conocerlo más a Él, vamos a crecer espiritualmente, y bueno, ese es uno de las maneras. La segunda es la meditación en ella con la ayuda de un libro devocional.
Eso pues ya es opcional, pero si queremos enriquecer nuestra lectura, entonces la podemos acompañar de un libro devocional. El tercero es el estudio bíblico en un grupo. Afortunadamente nosotros tenemos nuestros estudios bíblicos los días viernes y bueno, ahí aprendemos muchísimo acerca de la palabra, conocemos mejor quién era Jesús, quién es Jesús. Ahorita nosotros en el 2 estamos viendo todo sobre los libros de la Biblia. Entonces eso nos ayuda a crecer más en nuestra lectura. Entonces les recomiendo que no se pierdan sus estudios bíblicos. El siguiente es escuchar la predicación semanal en la iglesia. Eso pues es necesario para nosotros, para mantenernos en comunión con el Señor y mantenernos en comunión como hermanos también, porque aunque no estamos yendo de manera física a la iglesia, pues estamos en un solo sentir cuando estamos viendo nuestras reuniones semanales, estamos en un solo sentir y pues eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos uno en Él. Entonces no se pierdan las reuniones cada domingo. Escuchar o ver programas de estudio bíblico por la radio o televisión. En la semana tenemos varias reuniones, varios videos de los consejos del día, de los videos del Pastor César a las 3 de la tarde. Entonces ahí pueden ustedes también estar en comunión con el Señor y ayuda a la lectura muchísimo. Escuchar cantos con letras basadas en pasajes bíblicos. Esta creo que es mi parte favorita. La verdad que escuchar música es algo que, bueno, es una llave y se abre el cielo cuando tú cantas, cuando le adoras y más cuando son canciones con propósito, canciones llenas de palabra. Entonces escucha cantos con letras basadas en pasajes bíblicos. La siguiente es adorar al Señor con pasajes bíblicos. Es muy parecida a la anterior. Puedes encontrar versículos donde adoras al Señor de una manera increíble. Memorizar versículos bíblicos y otras más. Esa parte a mí en lo personal me cuesta, pero pues en eso estamos, ¿verdad? Y la palabra clave es perseverar. Santiago concluye este versículo con una promesa del Señor: si ponen en práctica mi palabra, recibirán bendición. Y pues sus promesas se cumplen, siempre se cumplen. Y esta promesa debiera ser suficiente para animarnos a perseverar en la palabra. Sobre esto, E. Barrett propone: en la palabra de Dios usted puede conocerse a sí mismo y ajustarse a sí mismo con la iluminación del Espíritu Santo y aceptarse a sí mismo porque Dios le ha aceptado y perdonarse a sí mismo porque Dios le ha perdonado. Y mientras más mire usted en el espejo de la palabra, más claramente le verá a Él y lo que Él ha hecho por usted y lo que todavía desea hacer. Queda clarísimo, ¿verdad? El consejo número 5, pongamos en práctica la palabra. Santiago 1, 26 al 27 dice: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago concluye este primer capítulo desafiándonos a poner en práctica la palabra de Dios. En 1 Corintios 13 dice, parafraseando: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo, de nada me sirve hablar
de parte de Dios. De nada me sirve darle todo a los pobres y quedarme sin nada si no tengo amor. De nada sirve saberme toda la Biblia si yo no la hago mía, si no la pongo yo en práctica conmigo misma. Y es que muchas veces nuestro acercamiento a la palabra se queda en mero conocimiento, no pasa a más. Creemos que poner la Biblia en práctica solamente es sabérnosla y saber dónde está cada cosa que dice, saber cada versículo, memorizarse toda la Biblia. Pero la verdad que Dios no quiere que tengamos una vida religiosa en la que pensamos que está bien, en que servimos en la iglesia, que somos los primeros siempre en decir yo voy, en decir yo lo hago. Dios quiere más bien un corazón sincero que le ame, que ponga en práctica su palabra en nosotros mismos, que pongamos en nosotros mismos su palabra. Santiago entonces nos desafía a practicar la religión pura y verdadera a los ojos del Padre, la cual consiste principalmente en ocuparse, en el pasaje dice, en ocuparse de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Lo que Santiago está diciendo aquí es que debemos ponerle piernas a nuestro cristianismo, que nos levantemos y que vayamos a atender muchas de las cosas que Él necesita que nosotros hagamos. Él necesita que nosotros hablemos, que nosotros profeticemos, que nosotros le pongamos pies a nuestro cristianismo, que no solo sea, ok, yo soy cristiana, me quedo en casa, oro yo sola y ya está. Sí, es algo bueno, pero también necesita siervos, necesita personas que le ayuden a alcanzar a sus hijos. Personas que ayuden a hacer crecer el ministerio. Entonces, eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Guardar nuestra vida de la corrupción que el mundo nos ofrece. Ese es el último punto. Debemos guardar nuestro corazón de todas las cosas malas, de todo lo que hay en este mundo. Recordemos que vivimos en Él, pero no somos de Él, somos de Dios y Él es luz en todo tiempo. Entonces, recuerden estar siempre listos. Siempre tenemos que estar perseverando en la palabra, escuchándolo, tratando de ser lo que Él quiere que seamos. No solamente de leer porque sí y nada más. Debemos hacer vida la palabra en nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, así como lo fue para la mía. Fue un placer, un honor estar con ustedes y pues nos veremos en nuestro siguiente estudio de CCI en Hogar. Bendiciones.